es Juan Antonio, buenas tardes. Yo voy a presentar un trabajo de 6 compañeros de la Unidad de Botánica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y es un trabajo en el que hemos analizado la opinión que tienen los alumnos respecto de 2 sistemas de evaluación y a su vez hemos analizado los resultados que obtienen con estos 2 métodos de evaluación de las prácticas de botánica. En la Universidad Autónoma de Barcelona, con la implantación del sistema o del modelo Bolonia, la asignatura de botánica pasó a impartirse, creo que no están pasando los 20 segundos. Te curras aquí el ensayo del formato cuchipú y muy... En fin. Bueno, pues la asignatura de botánica con sus correspondientes prácticas pasó de darse solo en 2 licenciaturas a 6 grados y a evaluarse de maneras muy diferentes. En algunos grados se evaluaba mediante un único examen final, en otros a su vez había exámenes de seguimiento, exámenes parciales al final de cada práctica, y en otros solo se aplicaba esta última herramienta, la de los exámenes al final de cada práctica, o exámenes de seguimiento, o llámese también evaluación continua. En este contexto de heterogeneidad evaluativa, pues en un momento dado, sobre todo los yogurines que estamos en esta unidad, nos planteamos ver qué opinión tenían los alumnos respecto de estas 2 herramientas evaluativas y luego a su vez analizar también estadísticamente cuáles estaban siendo los resultados de los alumnos, sobre todo en cuanto a notas, con estos 2 métodos. Con respecto al primer... No, pero lo paso yo casi. No, aquí. Con respecto al primer objetivo, lo que hicimos fue, mediante encuestas, pues preguntar a decenas de alumnos de 3 grados diferentes que estaban sujetos a los 2 tipos de evaluación, con la particularidad de que además los de biología ambiental tenían algunas prácticas con y sin la evaluación de seguimiento, es decir, el examen al final de la práctica. ¿Qué les preguntábamos? Bueno, pues toda una serie de preguntas que básicamente lo que queríamos con ellas era ver si los alumnos pensaban que estas 2 herramientas podían ser o no útiles para evaluar sus conocimientos. Y a la hora de responder a estas preguntas, en total 9, pues los alumnos tenían 5 opciones clásicas que nosotros después, a la hora de analizarlas y dada la escasa fiabilidad, de acuerdo al coeficiente de Cronbach, pues agrupamos o resumimos en 2 grupos, favorables y no favorables, y después directamente analizamos las frecuencias observadas y esperadas de estos 2 grupos de respuestas con un h cuadrado. Para el segundo objetivo, lo que hicimos fue contrastar las notas de alumnos que estaban sometidos a las 2 pruebas o solamente al examen final en sus prácticas de botánica. Y hicimos un contraste no paramétrico. Con respecto al primer objetivo, al evaluar la opinión de los alumnos, lo que vimos es que en general los alumnos, una vez que sabían que iban a tener prácticas con un examen al final, pues nos contaban en las encuestas que entonces se notaban ellos más motivados, más interesados, más activos, ¿no? En general, además, en los distintos grados en los que hicimos las encuestas. A su vez, en los de biología ambiental, en los que tenían prácticas con y sin estos exámenes de seguimiento o evaluaciones de seguimiento, ellos nos contaban que además ellos notaban que aprendían más, que habían aprendido más cuando sabían que iba a haber un examen después que cuando no lo había. A su vez, y siempre en positivo, la mayoría de los alumnos de los 3 grados encuestados pues veían que establecer pruebas de evaluación en cada práctica pues era una forma más justa o más adecuada de evaluar sus conocimientos, y a su vez ellos pensaban que estas pruebas parciales les iban a aportar unas mejores notas al final. Y de hecho, en general, todos los alumnos de los distintos grados evaluaban de una manera, o consideraban de una manera muy positiva, el hecho de que se incluyeran en todas las prácticas estas evaluaciones parciales en las prácticas de botánica. No obstante, pese a esa percepción positiva de los alumnos, aquellos alumnos de biología ambiental que tuvieron prácticas con y sin evaluaciones de seguimiento nos decían que disfrutaban más las que no tenían una evaluación al final de cada una de ellas, porque estaban más relajados, sabiendo que no iban a ser evaluados a las 3 horas, pues estaban más tranquilos, ¿no? Por otra parte, y esto a algunos nos sorprendió, también evaluaban o tenían una opinión positiva del examen final. Prácticamente en los 3 grados predominan, y de manera significativa, un buen número de alumnos que considera muy adecuado o está de acuerdo con que haya un examen
al final que evalúe todos los contenidos de las prácticas. Y con respecto a las notas obtenidas, pues sí que comprobamos que los alumnos que están sujetos no solo al examen final, sino también a estas pruebas parciales, obtienen al final del curso pues unas notas significativamente más altas, una mayor proporción sobre todo de notables y de sobresalientes. Como conclusiones, bueno, muy sencillas, es que por un lado vemos que los alumnos tienen una opinión positiva no solo de la evaluación continua de estos exámenes parciales, sino también de la inclusión del examen final. Por nuestra parte y en la unidad pues propondremos que se combinen ambos métodos en las prácticas de todos los grados, de los 6 grados donde actualmente se da botánica, que a su vez se le dé más peso a las de evaluación continua, sobre todo porque además vemos que bueno, finalmente pues las notas están mejorando. Y a su vez hemos visto, que se me olvidó comentar, que los alumnos por un lado también han sabido distinguir entre lo que les gusta y lo que les conviene, porque por un lado pues votaban a favor de tener evaluaciones en cada práctica, aunque ellos reconocen que no pueden estar entonces tan relajados como les gustaría. Y nada más.